participar en este seminario, tanto José María Ballester como a Ramón Montes, y especialmente porque, bueno, con José María Ballester tuve una de las primeras becas del Consejo de Europa, cuando el Consejo de Europa tenía fondos y realmente era la institución que marcaba un poco las directrices, ¿no?, sobre la gestión de patrimonio. Yo, de hecho, pues me pude dedicar luego a la gestión del patrimonio gracias a esos programas del Consejo de Europa, a esos centros de universitarios como el de Ravelo, ¿no?, el de Venecia, que se habían creado, y luego en Barcelona. O sea, que realmente, pues, bueno, yo creo que ahora tenemos que hacer una historia de la gestión del patrimonio en Europa, ¿no?, y a veces se olvidan referentes, ¿no?, y es un punto clave. No estábamos hablando precisamente de los años 80, que es cuando España empieza a ratificar las convenciones de patrimonio mundial. Es interesante ver cómo se hacen esas listas, cómo se hace la política, la diplomacia cultural vinculada con estos temas de la gestión, y donde precisamente el arte rupestre pues no deja de ser uno de los puntos de la agenda, ¿no? Pero bueno, mi presentación va a ser un poco de posicionamiento de cómo está el turismo arqueológico y, sobre todo, cuál es el posicionamiento del arte rupestre en relación a este tema, ¿no? Tengo que decir que pues, soy un poco crítico sobre la situación actual, porque a pesar de todo el esfuerzo que ha habido de puesta en valor de este patrimonio arqueológico, pues todavía estamos en una fase. España es uno de los principales destinos de turismo del mundo, pero en cambio en turismo arqueológico y en turismo vinculado con el arte rupestre, pues podemos decir que estamos en una fase totalmente previa, ¿no? O sea, estamos en una fase muy inicial y vamos a analizar un poco el por qué estamos en este momento. Yo siempre digo que, de todas formas, Honoré Balzac decía que no hay nada más poderoso que una idea a la que llega a su momento. Yo creo que es importante decir, bueno, reflexionamos que tenemos con qué, que eso es muy importante, y ese tenemos con qué, pues vamos a ver qué hacemos para posicionar, teniendo en cuenta pues, que es un patrimonio de los más frágiles. O sea, que tampoco en muchos casos pues, tenemos que tener en cuenta pues, unas capacidades de carga. Hemos de ver, por ejemplo, bueno, de hecho, pues, los principales atractivos del arte rupestre no son precisamente las pinturas originales, no son las réplicas. Los sitios que más visitantes reciben pues son como Lascaux, el caso de Altamira, ¿no? Son réplicas, ¿no? Saber. Yo pues, les pongo aquí un ejemplo de cómo a veces la creatividad pues, es importante, ¿no? En la imagen que ven acá es un cuadro de Van Gogh, y al lado dirán, bueno, este está muy retocado, es muy nuevo, ¿no? Pues es que es en el Instituto de Arte de Chicago recrearon la habitación de Van Gogh, y la gente pues puede dormir en esa habitación. Lo comercializaron a través de Airbnb, y eso hizo que ese museo pues, se posicionara en el mundo, y que automáticamente en Francia pues se posicionara precisamente otra vez el destino y la ruta Van Gogh, sobre todo en Estados Unidos, que es uno de los mercados emisores, ¿no? Les pongo esto porque estamos en Santander, y en Santander el centro Botín precisamente ha optado por una línea muy similar para captar a un público específico, ¿no? Y con la cama de Höller, ¿no? Pues ha hecho que la gente pueda dormir en ese espacio, buscando no solo una mezcla, en este caso, de una instalación artística en un hotel, sino que las redes sociales han hervido, y los jóvenes pues, de Santander se hacen fotos con el centro Botín como de fondo, ¿no? Con un hashtag. Y están agotadas. Con eso, ¿qué quiero decir? Bueno, pues que tenemos que ser a veces creativos, ¿no? La inversión en marketing de estas acciones, en el caso de la de Chicago, fue de $3.000. O sea, hacer la réplica de la cama fue tampoco menos. O sea, que es una inversión mínima que evidentemente ha tenido un gran retorno, ¿no? La del centro Botín pues era una instalación más que formaba parte de su programación, y sí, evidentemente pues les ha superado con creces, ¿no? ese elemento. Yo creo que en relación al arte rupestre pues tenemos que no hacer que la gente pueda dormir en la cueva, ¿no? Pero bueno, buscar también experiencias que sean innovadoras para llegar al gran público, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que hemos hablado, se tiende a hablar del turismo arqueológico y sobre todo del turismo vinculado al arte rupestre, únicamente centrado al turismo científico o a un turismo más elitista, y eso es un grave error, ¿no? Yo creo que el turismo científico, el turismo de investigación, pues está muy bien,
pero tenemos que intentar llegar también al público general, ¿no? Al gran público, para que realmente pues, se enamore, podamos enamorarlo del arte rupestre. Porque visitar en este caso una réplica, pues perfectamente está ubicado al gran público. Y también hemos de transmitir que no todo el arte rupestre tiene que ser visitable. En Tarragona hicimos hace 2 semanas una reunión con la Comisión Europea y la UNESCO para poner en marcha un programa de rutas europeas. Y bueno, Tarragona tiene 2 patrimonios mundiales, podemos decir. Tiene el conjunto histórico de Tárraco y luego pues tiene una pintura rupestre, que forma parte de Arampi, de la exposición. Pero es un caballito, porque lo hablábamos ayer, pues bueno, un caballito que está en una zona bastante accesible, sin gran protección, pero que en sí misma pues no reúne las características de ser un atractivo para que la gente viaje a Tarragona para ver esto, ¿no? Ahora, un investigador que le interese el arte rupestre, pues va a poder visitar, porque es una de las pocas representaciones de un caballo, con todo un tema de investigación, si el caballo, de qué periodo corresponde el caballo, etc. Pero bueno, en Tarragona, desde turismo, pues fueron conscientes de que no van a promover ese elemento para que sea visitable, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta, no hay recetas, pero sí es importante tener hojas de ruta, ¿no? Cada sitio tiene que tener una hoja de ruta propia. Yo creo que es en estos días que sobre todo pues, se critica las políticas y sobre todo el papel de los políticos, yo creo que tenemos que revalorizar ese papel de los políticos. No tienen un papel esencial. O sea, es importante tener políticas escritas. Yo, que ahora vivo en un pueblo pequeñito, mi concejal decía, no, yo tengo políticas aquí, ¿no? Entonces dices, tienes que hacer como Atenea, entonces partirle la cabeza para que salgan las ideas, ¿no? O sea, es importante que haya políticas escritas, que haya estrategias, que haya planes operativos, pero sobre todo, eso lo hacemos muy bien en este país, pero luego no los implementamos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante implementarlos. Hacer planes implica con la realidad que tenemos, no soñar. Bueno, soñar también, ¿no? Pero es decir, pasar esos sueños a unas realidades con unos objetivos claros, unos resultados esperados, intentar ser lo máximo, sumar a todos los actores, decir a veces, bueno, ¿qué aporta, qué va a hacer? O sea, sobre los objetivos, ¿quién va a hacer qué? No todo es cuantificable económicamente, pero también es importante saber qué aporta cada uno, qué aporta el sector público, la coordinación entre el sector público, la coordinación entre el sector privado, trabajar con el sector privado organizado, trabajar con las universidades. Es decir, ¿que es complicado hacer planes de este tipo? Es muy complicado. Pero te das cuenta, por ejemplo, bueno, hablábamos del caso de Chauvet, porque lo habéis demostrado con indicadores. O sea, ha habido una inversión muy grande, pero se ha explicado en el territorio el retorno que ha tenido la cueva con 2 años de... Y hablábamos con la Comisión Francesa ante la UNESCO, y sobre todo, lo más importante de todo eran las cartas del sector privado, diciendo que, bueno, que les funcionaba muy bien, y por parte de la creación de empleo, pues ha supuesto una creación de empleo, sobre todo en el directo, en el sitio, el empleo indirecto. Entonces realmente pues hemos de valorar cómo, pues bueno, en este caso una réplica, o sea, ha generado todo un polo de desarrollo, ¿no? Lo veíamos en Baden-Württemberg, que ahora con la inscripción este año de los sitios de las cuevas, en este caso con arte mueble, todo el impacto que ha tenido este verano los museos que tienen estas colecciones, ¿no? Y sobre todo el plan estratégico Alemania con TUI, que es el principal turoperador para el mercado germánico, que tiene una línea de turismo cultural, los ha incorporado en el sitio. Con España, nosotros, en el caso de yo estoy trabajando con el Plan de Turismo Cultural de Cataluña, tuvimos una reunión con TUI, que nos envía muchos alemanes a la playa, pero nos dijo, en turismo cultural, Cataluña usted está muy mal. Y tú dices, ¿cómo estamos muy mal, no? No, nosotros, en nuestro catálogo de turoperadores, o sea, de nuestro sector, que es Doctor H, que es la línea cultural, el turoperador de turismo cultural, dice, a Cataluña enviamos 40.000 personas. Claro, 40.000 ya son muchas, ¿no? Pero claro, 40.000 personas, teniendo en cuenta que nos envían a 5 millones de turistas alemanes, tú dices, es prácticamente nada, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pues nos dicen, no tienen ustedes un receptivo especializado en cultura. O sea, tienen un guía que habla un alemán correcto, pero que no es el alemán de un especialista, una persona que quiere ir a hacer unas rutas. Tienen algunos destinos, Barcelona, el Museo Dalí,
Dice, pero lo demás, muy mal. Entonces, claro, te quedas como... En Tarragona mismo, que estábamos en Tarragona cuando los llevamos, dijeron, a los alemanes les encanta la arqueología clásica. Dice, pero sus guías no utilizan las palabras adecuadas, confunden términos, nos enseñan cosas que no queremos ver. Nosotros solo queremos ver arqueología cristiana, por ejemplo. Dicen, no tienen ustedes... Y hay una ruta, la ruta de los primeros cristianos, por ejemplo, y tal, pero dice, no la explican correctamente, la gente no hay contenido, ¿no? O sea, el storytelling, ¿no?, que nosotros hablamos siempre, ¿no? Y aquí tenemos uno de los conflictos que es importante para lo que queremos trabajar, que es ese problema que hay entre lo que es el guía turístico, por un lado, y luego lo que en Francia lo han solucionado muy bien, ayer lo comentábamos, con el mediador cultural. O sea, que sería, pues, en este caso, pues, el guía turístico tiene unas funciones, va dirigido a un público determinado, pero por otro lado tenemos, pues, gente profesionales que pueden ser, pues, arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte y tal, que pueden cubrir unas funciones que son totalmente complementarias. Y en ese caso, pues, hay empresas que son culturales con vocación turística o empresas turísticas que pueden tener una vocación cultural. Es decir, pueden haber sinergias en ese sentido, ¿no? Y trabajar conjuntamente, ¿no? Y cuando me decían, bueno, las asociaciones de guías que son bastante críticas a este proceso, dices, bueno, pues la asociación de guías amplía el ámbito y crea una línea de guías culturales, en este caso, y tus guías, que hay guías que son muy buenos, pues que se puedan adaptar a este tema, y las acreditaciones, pues si se tienen que acreditar, pues acreditémoslas conjuntamente. Pero bueno, son retos a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues en el fondo, cuando activamos el turismo arqueológico, en este caso, bueno, pues con sitios con arte rupestre, nos hemos de dar cuenta que estamos activando un territorio que tiene una identidad, y que en esa identidad, pues, metemos el arte rupestre, ¿no? Y les diré, por ejemplo, en el caso de Cantabria, cuando uno mira, por ejemplo, TripAdvisor, que luego se lo pondré acá, claro, Altamira es el 260 y pico sitio dentro de las cosas que hacer en Cantabria, ¿no? O sea que normalmente, pues ahí tenemos un problema. Es decir, en Cantabria, pues Altamira no es el principal recurso vinculado con el que es lo que en realidad, bueno, el TripAdvisor es, bueno, sí, pero los jóvenes, los millennials, tal, muchos buscan realmente primero en TripAdvisor qué hacer, ¿no?, cuando están en un destino, ¿no? Vemos en este caso, bueno, las experiencias arqueológicas. Una cosa es, bueno, yo voy a ir a visitar un sitio con arte rupestre, pero quiero saber qué puedo hacer. Y nosotros estamos todavía en una fase de que la única experiencia que hacemos es la visita al museo o la visita al sitio arqueológico y nada más. Tenemos muy pocas actividades asociadas que podamos decir, pues bueno, una jornada con un especialista, una comida de recreación histórica, alojarme en un hotel donde hayan tenido la voluntad para poderse vincular con el territorio, ¿no? Luego verán alguna experiencia de proyectos que incluso han estado financiados por la propia cooperación española. Esa es otra de las cosas que... Pero bueno, entonces el turismo arqueológico es un turismo de nicho, y dentro del turismo arqueológico nos encontraríamos con el tema del arte rupestre, que es interesante porque, por un lado, está vinculado al turismo arqueológico, pero por otro lado también está vinculado al turismo de arte. O sea, el otro día, pues, hablábamos con un tour operador que es National Geographic Traveler, y con Smithsonian Journeys, que son los tour operadores de National Geographic, bueno, la agencia de viajes de National Geographic y de Smithsonian, que mueve público sobre todo de Estados Unidos, interesado por este tema. Y hablábamos precisamente de España, y ellos se decían, muy interesante, porque, y sobre todo, bueno, el caso del Centro Botín, que ya lo tienen en mente, porque, bueno, decían, muy interesante, porque uno puede visitar el Centro Botín, el Chillida Leku, el Guggenheim y Altamira, ¿no? Y yo, claro, dije, ¿y Altamira? Sí, porque es el origen del arte, ¿no? Entonces, claro, tú dices, claro, o sea, que te vas a otro público que le interesa, en este caso, no tanto el contexto, sino la expresión, la creatividad, ¿no? Es decir, que ahí hay una línea, pero sobre todo experiencias, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el caso de Cataluña en estas experiencias, por ejemplo, para organizadores de congresos, que te dicen, bueno, queremos algo diferente, queremos packs de una mañana, una tarde, todo un día para los congresistas, ¿no? Y cómo podéis trabajar creando estas experiencias. Con arqueología no tenemos ninguna.
con arte, o sea, con sitios vinculados con, a pesar de que tenemos 60 sitios, en el caso de Cataluña, con pinturas patrimonio mundial, no tenemos ninguno que esté vinculado a este segmento, por ejemplo, ¿no? Y luego hay esa combinación de arqueología, senderismo, arqueología con cicloturismo, arqueología, bueno, con el submarinismo para los sitios de arqueología subacuática. Y pues bueno, analizando, por ejemplo, eso es lo que nos está pidiendo, por ejemplo, el mercado alemán, el mercado nórdico, el mercado de los Países Bajos. Y nosotros pues no estamos estructurados. No, es que las rutas cicloturísticas van como turismo activo. Lo otro va como turismo de medio natural, que no hay esa vinculación con... Y claro, en los sitios de arte rupestre, precisamente, es donde tenemos más interconectividad con estos segmentos, ¿no? Y no trabajamos en red, o sea, ahí tenemos un problema, ¿no? Y bueno, tenemos experiencias impresionantes. O sea, España, desde finales del siglo XIX, había sido emisor y receptor de turismo arqueológico. Tenemos las primeras guías de turismo arqueológico del mundo, hechas por alemanes que se visitaban España, y aquí el Instituto Arqueológico Alemán pues, estaba ubicado acá y era muy importante. Incluso tenemos experiencias como el crucero universitario por el Mediterráneo de la República, que, bueno, que fue pionero, pero allí tenemos un momento de corte y ya no volvemos a aparecer hasta la creación de Tour España, lo que sería el Instituto de Promoción Turística de España, que se utiliza Altamira en este caso como uno de los iconos del turismo cultural de España, ¿no? Vinculado con UNESCO, pues tenemos las convenciones vinculadas con la cultura y la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. En este momento hay 1.073 bienes inscritos, de los cuales, o sea, con arte rupestre, pues realmente son poquitos los representativos. Y eso, mira, y eso es un problema. No, yo creo que es una ventaja. Es una ventaja porque allí hay un elemento diferencial para poderlos trabajar. Pero sobre todo también teniendo en cuenta que, bueno, el material que les paso acá es para ustedes, ¿no? O sea, lo dejo acá y lo pueden utilizar. Esta es la lista actualizada de los sitios que hay en Europa, y he ampliado en amarillo, bueno, en azul son los sitios dentro de la Unión Europea, en amarillo he incorporado los que forman parte del Consejo de Europa. Vinculado con arte rupestre, he incorporado aquí, bueno, las cuevas del Jura de Suabia, porque, bueno, su arte es mueble, pero es interesante. Los de Matera, porque también están en Car, aunque sean de época histórica, y los de Goreme en Capadocia también son de época histórica, la mayoría. Entonces, bueno, pero bueno, pueden formar parte de ese elemento. Claro, la lista no es tan grande. Ahora, la activación turística, pues la presencia, por ejemplo, en los turoperadores de turismo cultural europeos, pues es prácticamente nulo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de España, pues la presencia en turoperadores es del 0, poco por ciento, es decir, poco representativa. A pesar de que, por ejemplo, Tour España ha utilizado Altamira, o sea, los bisontes de Altamira como el elemento diferencial. Pero luego, cuando se hacen los farm trips, todo esto, pues no se articula, ¿no? Las visitas. Y bueno, con el caso de Siega Verde, pues prácticamente ya es que, bueno, Siega Verde no aparece en ningún catálogo de turoperador. O sea, ya tal. Foscoa sí, pero muy vinculado como algo totalmente vinculado al Duero, a los cruceros del Duero, con una implicación, ayer lo hablábamos, de 4.000 cruceristas, que uno dice, bueno, 4.000 ya son muchos. También hemos de ver las capacidades de carga que tengan los sitios, pero dices tú, bueno, pues todavía estamos en unas fases. Claro, con el arte rupestre, con el Arampi, uno de los turoperadores decían, uy, es que es muy complicado, hay muchos sitios, ¿no? Y tú dices, pero bueno, hablar con los sitios, porque no todos están preparados para recibir, ¿sabes? Pero sí que es un elemento diferencial, y eso sí que es un elemento diferencial, ¿no? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, nos comentaban, bueno, pero tenemos pocos sitios, ¿no? Y lo coordinan desde fuera, ¿no? Entonces, claro, bueno, nos encontramos ahí un tema de la coordinación entre comunidades autónomas, que es complejo. O sea, cada comunidad autónoma es un destino. O sea, la marca España es buena, yo lo veo en Cataluña, porque es buena cuando tenemos que trabajar para irnos a Estados Unidos, que todavía tenemos acciones porque nos vamos a Comunidad de Madrid y Cataluña para vendernos a Estados Unidos conjuntamente. Eso no sale en la prensa. Porque políticamente, claro. Bueno, y la época,
se firmó el convenio con Esperanza Aguirre y Montilla, pero no lo vieron nadie de ustedes y tal, porque no salió. Ahora, para un estadounidense que visita España, pues venir a Madrid, venir a tal, luego el País Vasco se sumó, entonces se creó el triángulo Madrid, Bilbao, Barcelona, y bueno, pues son elementos porque cuando vamos de turistas, es que, no sé ustedes, ¿no? Pero yo ni me preocupa quién es el alcalde, de qué partido es, o sea, yo voy a visitar el recurso, ¿no? Y eso es algo que pues están ahí, ¿no? Y que es un complejo, ¿no? Pero bueno, tenemos este elemento potencial, vemos que de estos destinos, el único país que realmente está trabajando con una propuesta de articulación es el caso de Francia, que ya vieron los casos acá, hay un polo internacional de la prehistoria centrado en el caso de Béziers, el caso de Chauvet pues, se utiliza como para l'Ardèche, ha generado también una... y l'Ardèche, con toda mi pena, ¿no? Que yo he estado trabajando en Jalés, pero es un poco la France profonde, ¿no? O sea, tiene ahí esa visión para los franceses de ser lo más alejado del mundo, ¿no? Un día nos dijeron, es como el Teruel para ustedes, ¿no? Que claro, había una gente de Albarracín y decían, pero bueno, es esa visión, ¿no? Pero en cambio han conseguido, la especialización del Ardèche ha sido pues, el arte rupestre, ¿no? Como un elemento diferencial. Vemos el caso de la complejidad de los bienes en serie. Claro, uno ve esta lista y diría, bueno, tenemos pocos, pero claro, tú miras, solo con la extinción de Arampi, tenemos, son más, ¿no? Ahora, bueno, 56 sitios, o sea que ya es un tema de ampliación, ¿no? Es importante también tener en cuenta que la activación turística va asociada a los planes de gestión. Desde UNESCO se ha trabajado con manuales para planes de gestión, pero ahí tenemos un gran problema porque la mayoría de los sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de España no tienen planes de gestión. Con lo cual, pues no hay esa... De hecho, el caso de Altamira y el arte rupestre del norte peninsular, pues está también pendiente del plan de gestión, ¿no? El caso de Arampi pasa o sea, exactamente ahí lo mismo, entonces a veces, pues bueno, ¿qué problemática tenemos? Bueno, pues en el fondo el arte rupestre tiene una poca valoración dentro de la lista de Patrimonio Mundial y de facto, cuando tuvimos la reunión con la Comisión Europea para el año próximo es el año del patrimonio cultural. Se trabajó, hay una inversión de 1 millón y pico de euros para crear itinerarios culturales vinculados con el patrimonio europeo en la lista de UNESCO. Ahí otra vez nos vemos, y hablábamos con Ramón, los conflictos que ha habido, porque a pesar de que la Comisión Europea pues, mantiene relaciones con el Consejo de Europa para trabajar con el programa de itinerarios culturales, pues al final han decidido crear también unas rutas diferentes, ¿no? Y eso, pues claro, nos ocasiona pues, ciertos conflictos. Pero cuando se ha creado esta ruta, la ruta de los orígenes de Europa, pues se ha optado por empezar por la cultura clásica, griegos y romanos. Que luego verán el ejemplo. ¿Qué sucede? Pues hay dos maneras, o quedarte de brazos cruzados y llorar. Como decía mi abuelo, llorando en los rincones no solucionas nada, tienes que encontrar soluciones, ¿no? Pues encontrar soluciones es decir, oiga, señores de la Comisión Europea, han hecho esta ruta, pero tenemos una ruta con el verdadero origen del patrimonio europeo, que es este arte prehistórico, pues vamos a trabajar, vamos a meterlo en ello, ¿no? Tenemos luego también iniciativas de UNESCO, como el Centro de Categoría 2, que comentábamos antes, que está un poco paralizado, que sería fundamental que se pudiera dinamizar. Tampoco hay ninguna cátedra UNESCO vinculada con el tema del arte rupestre, teniendo en cuenta que tenemos una gran presencia y que las universidades están trabajando, que se podía crear una red, pues, pero yo cuando lo propusimos me decían, uy, qué complicado, ¿no? Porque, bueno, luego, claro, va asociado esto a que no te dan fondos, ¿no? O sea, te metes en una... nosotros trabajamos y colaboramos dentro de la Universidad de Barcelona con 2 cátedras UNESCO y, claro, y tienes que buscar los fondos tú para pagarte los viajes, para pedir los proyectos, o sea, que tener la cátedra no implica que vas a tener luego fondos para poder... Ahora, tú dices, es trabajar no porque tengas fondos, sino trabajas con proyectos para compartir experiencias y luego pues los fondos pues ya vienen si realmente tienes un trabajo en equipo, ¿no? Luego, problemas de conservación, que imagino que habrá salido, vandalismo, robos, impacto de los visitantes. En muchos casos también el tema, muchas de las rupestres, sobre todo el caso del arte levantino, están en zonas de caza. Entonces, bueno, pues a veces nos faltan también muchas acciones, pero bueno, yo creo que cada vez más hay más sensibilización. Ayer lo comentábamos, la gente de las comunidades que está vinculada a este patrimonio
o sea, lo siente como muy propio y realmente yo creo que eso es un tema fundamental, ¿no? La apropiación de la ciudadanía por ese patrimonio. Tampoco tenemos programas de formación y capacitación y eso para los propios gestores de los sitios de patrimonio mundial, pues el Ministerio organiza una vez al año una reunión de gestores, pero es la única acción que hay. Con el caso de Arampi, siempre dicen, uy, es que ellos, si vinieran ellos, o sea, pues claro, en teoría invitan a los alcaldes de los sitios vinculados, ¿no? Pero con el arte rupestre, como tenemos, claro, en casi 800 sitios, entre todos los que están inscritos en el caso de España, pues te dicen, uy, es que como se tiene que hacer una reunión específica y comentándolo con el ministerio nos decían, sí, claro, solo que los alcaldes nos pidan fondos puede ser terrible, ¿no? Y en cambio esto no pasa, por ejemplo, con las ciudades patrimonio mundial. Las ciudades patrimonio mundial tienen una red de alcaldes, hay unos fondos del ministerio que van para ellos, del 1,5% cultural hay unos fondos que van para las ciudades. Y luego comentan un punto que fue ya brutal, esto no se graba, me imagino. Claro, ¿no? Se está grabando todo, bueno. Pues igual, lo digo, no pasa nada. Que te dicen, no, es que las ciudades vive más gente, entonces, claro, tiene más repercusión, ¿no? Y tú dices, es que me estás diciendo que el arte rupestre está en zonas rurales donde vive menos gente no tiene tanta importancia, ¿no? O sea, es que a veces nos encontramos con esos puntos, ¿no? Hay poca presencia en los medios de comunicación también, y sobre todo cuando se centran en los icónicos, ¿no? Y bueno, poca veces hablábamos de la participación de las comunidades locales y sobre todo la necesidad de nuevos modelos de financiación, ¿no? Porque bueno, en el caso del CAR, todo el mundo te habla que es un ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Pero luego al final tú dices, bueno, y eso se podía reflejar con una financiación por parte de los implicados, ¿no? Pero bueno, esto es el tema de la convención, que no entra en detalles. Por ejemplo, España financia el programa Patrimonito, que son programas para sensibilizar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes sobre el patrimonio mundial, y con la excepción de Ávila, por ejemplo, pues no tenemos ningún sitio, no sé si en arte rupestre se ha conseguido hacer algunas acciones con patrimonito, sí, en Valencia se están haciendo poco, sí, o sea, en Cataluña, por ejemplo, no se hace nada, ¿no? Pues el otro día dicen, pues yo digo, pues sí, está financiado por la cooperación, o sea, lo hacemos en el exterior, incluso se han patrocinado acciones fuera, ¿no? Dentro de los órganos consultivos, pues bueno, sí, tenemos dentro de ICOMOS un comité de arte rupestre, o sea, hay un conocimiento, ¿no? Pero la transferencia de ese conocimiento, pues todavía nos falta articularlo, ¿no? Todo el mundo habla pues, del centro categoría 2, pero luego tampoco ves que hay una implicación por parte ni de los ayuntamientos, ni de las comunidades autónomas. Se critica al ministerio porque, bueno, sí que lo tiene que impulsar, ¿no? A la Fundación Botín porque lo tenía que financiar, pero luego también al final dices, bueno, pues, es un tema de articular, ¿no? de sumar. Existe un programa de patrimonio mundial y turismo sostenible en el que España participa y en este caso pues se hizo unas reuniones de trabajo porque, bueno, al tema de conseguir financiación. Este año estamos en el año de turismo sostenible y desde la Comisión Europea se decidió financiar una acción para los 2 años, ¿no? Pero previamente, mirad, les pongo un ejemplo. Ese es un ejemplo que coordinamos desde la Universidad de Barcelona, pero que financió la Cooperación Española, sobre desarrollar producto turístico en el Parque Nacional de Serra de Capibara en Brasil, ¿no? Y conseguimos pues, generar emprendimiento a través de cerámicas, la que se representaba el arte rupestre. Por ejemplo, teníamos un taller de mujeres que hacían bordado técnica Richelieu y entonces decíamos, ¿cómo las activas a este colectivo de mujeres? Dijeron, pues podemos bordar las camas de los hoteles, podemos hacer bordados de camisetas y tal. Bueno, pues hubo un encuentro precisamente de la Comisión de Arte Rupestre y la señora del hotel donde lo han implementado tuvo que decir, señores arqueólogos, por favor, devuelvan las sábanas, ¿no? Porque nos han desaparecido de 50 habitaciones, ¿no? O sea, pero bueno, implica que, pues tener o sea, se pueden buscar acciones, ¿no? Esta señora que ven acá, esos panes que ven son panes de carne, y si la señora, como yo cuando voy siempre fuera, pues vas con el kit, pues dices de la catalanidad, ¿no? Un poco con Asturias, pues no sé, dirías que nos sobamos pasiegos o algo así, pues yo voy con la crema, con el cremador de crema catalana, que a veces en el aeropuerto te paran, y ese artilugio, ¿para qué sirve, no? Parece de la Inquisición y tal, tú dices, no, es para cremar la crema. Pues la señora dijo, oye, pues ese artilugio que tú tienes, le podemos hacer al herrero con pinturas rupestres y nuestros pasteles de carne, que son típicos de aquí, irán tuneados, ¿no? con arte rupestre, ¿no? Hasta un lugar de comida rápida, de fast food,
que hacían pues una especie como de kitsch y tal. La señora dijo, yo con ketchup voy a pintar, y yo decía, hostia, Dios mío, ¿cómo va a ser esto, no? Porque, digo, tanta creatividad. Pues oye, pues hacen, o sea, te hacen las tortas estas y tal, y con ketchup, que bueno, ketchup casero y tal, te hacen, te pintan, ¿y eso qué ha conseguido? Pues bueno, ha conseguido la apropiación de la comunidad. La apropiación de la comunidad, que van a un fast food y lo tunean ahí con la tal, y la gente en las escuelas hacían concursos, también los chicos de ketchup, de decoración de arte rupestre. Y claro, cuando luego nos decían, oye, muy bien, hemos conseguido, pues se han generado casi 32 emprendimientos vinculados con el arte rupestre en Serra de Capibara, y nos comentaban, bueno, ¿y esto que lo financia la cooperación española? ¿Qué ejemplos tenéis allí también de lo mismo? Y tú ahí, no, nosotros todavía no estamos en esa fase, no hemos implicado esa fase. ¿No? Bueno, este es el proyecto que les comentaba de UNESCO. El programa se llama World Heritage Journeys of Europe, la Europa antigua. Son 10 rutas turísticas que plantea UNESCO. En el caso de España se han escogido 2 sitios, ¿no? la ciudad de Tárraco y los jardines de Aranjuez. Han sido los 2 lugares que se han escogido con esta experiencia piloto. Pero claro, hablábamos con Ramón de que, bueno, ¿por qué no el CARP en este sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que el tema es negociar pues, posibilidades, ¿no? Claro, aquí yo cuando participaba en la reunión y ves toda esta red de sitios, por ejemplo, en el caso de Francia se comentó, ¿no? Pero Pont du Gard, pues hay un tema también político, ¿no? Luego, si miramos los colores políticos de cada país, veremos que se suceden temas articulados. En el caso de Tarragona, pues es un ayuntamiento socialista PP, entonces esto para el ministerio era más factible para un diálogo que otro tipo de color. O sea, ves que se suceden muchas acciones, pero la realidad es esta, ¿no? Claro, tú ves esto y dices tú, ¿alguien haría esta ruta para visitar estos sitios? Pues claro, un tour operador de Estados Unidos o de China, pues sí, lo ve factible, ¿no? Un europeo pues no haría esas rutas tan complejas, ¿no? Pero los turoperadores que vienen de fuera, pues sí. Y sobre todo si las experiencias que se ofrecen son interesantes, ¿no? Ha habido sinergias también entre la OMT que tuvisteis acá, la articulación, la OMT, que es el único organismo de Naciones Unidas que tiene sede en España y Madrid, pues está la línea de turismo cultural, la están impulsando. Yo creo que también hemos de aprovechar sinergias, pero como os comentó María José Gaña, pues la situación es que España pues no apuesta por el turismo cultural. O sea, es uno de los retos que tenemos, ¿no? Pero bueno, ha firmado parte de las declaraciones, se aprobó la Carta de Turismo Sostenible, que la de Lanzarote del 95 se aprobó en Lanzarote en Canarias, la renovada se aprobó en Vitoria en el 2015, o sea, con apoyo de Basquetour, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Yo digo siempre, bueno, tenemos todos los papeles sobre la mesa, pero la implementación, no, el plan de acciones asociado, pues no está, ¿no? Aquí les dejo un vídeo interesante, que fue un código de conducta que se aplicó para Corbat, que es un vídeo que se pasa a todos los turistas que visitan el sitio. Y realmente, pues, es muy interesante porque, bueno, está financiado por el sector privado. El sector privado pagó, y sobre todo son las normas de conducta para que sepas que no tienes que escalar por los sitios, que no tienes que tocar, que no tienes que rascar los restos de pintura que puedan haber sobre un lugar, que no fumes, que no dejes basura, que no te hagas selfies con los monjes, por ejemplo, ¿no? Porque la gente llega y se hace las fotos, que no olvides que es un lugar, pues que para ellos es un lugar sagrado, entonces pues aunque haga calor, pues respeta las normas del lugar, bueno, pues no des propina a los niños. O sea, elementos que cuando los ves con unas imágenes, pues te permiten, ¿no? ¿no? Y lo interesante fue en este caso que fue financiado por el sector privado. El tema del año del turismo sostenible, pues para el arte rupestre se nos ha escapado. O sea, España no ha hecho ninguna actividad al final para el turismo cultural. Para el año próximo es el año europeo del patrimonio cultural y, por ejemplo, se está trabajando con la propuesta de turismo cultural, pero, por ejemplo, vemos que ahí otra vez nos fallan los diálogos, ¿no? En caso hablábamos se creó la marca Rutas Culturales de España, donde las rutas de arte rupestre están ahí, tal, lo cambiaron a la responsable, ¿no? Y ahora, pues, tienes que volver de cero, ¿no? O sea,
Entonces, claro, es volver a empezar. Tú dices, ostras, lo de la continuidad de nuestras políticas, ¿no? Que tú dices, es un tema. Claro, otros países, por ejemplo, Alemania va a llevar, y Francia llevan su patrimonio mundial. Sobre todo en el caso de China, se están preparando todas las acciones. Y nosotros todavía estamos pensando, como lo tenemos, somos muy participativos, lo llevamos al Comité de Coordinación de las Comunidades Autónomas, entonces, claro, los directores generales de cultura tienen que proponer, luego dialogar con los de turismo, luego esto pasarlo para las... Yo digo, pues se nos va a pasar otra vez el año y las propuestas, ¿no? Pero bueno, tenemos el tema de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, en rojo los que tienen vinculados con arqueología, pero tenemos los caminos del arte rupestre, que se gestionan desde Cantabria. Y claro, yo cuando... pues bueno, vimos es que la Comisión Europea ya había apoyado a los itinerarios del Consejo de Europa para evitar duplicidades, y de hecho se habló de no evitar duplicidades, y ahora se vuelven a plantear. Y dicen, no, es que estos no son itinerarios culturales, son rutas turísticas. Y tú dile, llamarle como quieras, pero, o sea, vuelve a ser un tema de, otra vez, necesidad de diálogo. Y luego, bueno, las redes, ¿no? En este caso, pues bueno, se pueden hacer diferentes tipos de redes. Podemos tener una red con una vocación turística, como es el caso de CAR, pero luego también una red de intercambio de gestión. Por ejemplo, CAR también forma parte de esta red de sitios de patrimonio europeo vinculados con la prehistoria, y que perfectamente, pues bueno, son campos para poder trabajar y para poder coordinar, ¿no? A mí lo encontré muy interesante porque en lugar de entrar los sitios en bloque, pues dijeron, no, entra CAR, y no solo entran CAR, sino entran los sitios de CAR que están trabajando con estos temas, ¿no? Es decir, que se pueden generar sinergias para trabajar en competencia, podemos decir así, entre competidores, ¿no? Para ser más competitivos. Y bueno, no hemos de olvidar que trabajamos sobre destinos, ¿no? Sobre destinos turísticos, que tienen una marca, tienen un precio, un lugar en el mercado, y que tenemos que trabajar también con el sector privado, que es el que comercializa las experiencias de los destinos, ¿no? Y ahí es donde fallamos, ¿no? En relación al arte rupestre. O sea, no hay una presencia. Esta activación patrimonial la tenemos hecha, pero la activación turística de estos lugares no la tenemos todavía en activo. Y bueno, pues, vemos, por ejemplo, que los museos de arte tienen personas dedicadas únicamente a trabajar con los turistas. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, pues la Fundación Gala Dalí, la Fundación Miró, el Museo Picasso, tiene una persona que se dedica a trabajar con el público turista, que en muchos casos pues, es el 90%. Y vemos que, por ejemplo, los sitios, bueno, incluso Altamira, ¿no? O sea, que dices, pues por el presupuesto que tienen, tal. Y luego ves también una cuestión también de entradas, ¿no? Los sitios arqueológicos en nuestro país, pues llegan a 5 euros la entrada más cara, y los centros de arte, los museos de arte, con algunas excepciones, pero normalmente menos de 10 euros no pagas, y la entrada más cara que hay son 35. Claro, entonces, claro, generas unas políticas complicadas, ¿no? Entonces, en relación a los destinos, pues vemos que nosotros estaríamos dentro del cuadro, estaríamos en la fase que tenemos una activación patrimonial grande, estaríamos arriba, pero en cambio una activación turística baja. A diferencia de otros países que realmente, pues bueno, nos llevan ventaja, ¿no? Volvemos a lo que os comentaba antes, la situación que tenemos, el mapa del Mediterráneo, por ejemplo, vemos que hay países que han apostado por la arqueología dentro de sus prioridades turísticas, otros que han optado en meter la arqueología dentro de sus líneas estratégicas. En el caso de Francia y Alemania, que no está aquí porque no se necesita, por ejemplo, lo han incorporado la prehistoria como un elemento, Austria también como el elemento clave de la diferenciación. Y luego hay otros países, en los que estamos España, Portugal y Marruecos, ¿no? Que, bueno, es un elemento secundario dentro del turismo cultural, ¿no? O sea que ahí estamos. Y luego hay zonas de conflicto que antes lo tenían, por ejemplo, el caso de Libia o Siria, que el turismo arqueológico era fundamental, ahora por el conflicto pues no están activados, ¿no? Pero estamos pues en una línea muy, muy baja, ¿no? Y eso, yo les pongo el ejemplo del turismo gastronómico. O sea, en este momento España está liderando la cuota de mercado del turismo gastronómico, pero antes teníamos una idea de que aquí se comía muy bien, pero en cambio eso no se reflejaba en lo que comían los turistas. Hubo unas políticas, hubo una valorización de producto, y ahora pues estamos muy bien, pero en cambio en arqueología pues nos pasa lo mismo, decimos, pero bueno, si tenemos
hay cantidad de cosas. Tú dices, sí, sí, hay cantidad de cosas, pero el turista no le llega la información. Y a veces nos pasa, nosotros estábamos en este encuentro de la UNESCO, alojados en Altafulla, que tiene una villa romana que es patrimonio mundial. Y de hecho nos alojamos allí para poder visitar la villa. El grupo le pregunta a la recepcionista del hotel, bueno, tenemos un tiempo, visitamos la villa romana. Y la chica, uy, no vale la pena, porque es que con este calor yo le recomiendo que vaya a una bodega, no sé qué, la ruta de los vinos. O sea, tú dices, ostras. Y ahí dices, tenemos ahí un problema. Yo le dije a ella, digo, ¿tú has visitado la villa romana? Y me dice, no. Y yo digo, pues hay un problema también del destino, que no he trabajado. Y digo, oye, hay visitas que hacen nocturnas, hay visitas, o sea, cuando no cae el sol, hay visitas teatralizadas. Entonces te das cuenta que todo aquello que se ha hecho para activar no ha llegado al destino. Hay unos espectáculos de recreación histórica que se hacen por la noche en Tarragona y claro, los folletos no han llegado a ese hotel. Entonces, tú dices, algo nos falla en los procesos de comunicación, ¿no? Y claro, luego ves que, por ejemplo, el caso de Altamira, pues esa es la campaña del 2002, pero hay otras muchas, pues el arte rupestre y sobre todo en el caso de Altamira, siempre aparece vinculada con las campañas de promoción turística. Pero en cambio luego tú dices, está muy bien que te lo utilices como imagen, pero luego dices tú, bueno, pero eso implícalo en organizar los viajes de familiarización, los viajes, tráete a los turoperadores especializados y a los que te van a traer gente. Porque nos ha pasado, a mí me ha pasado aquello de, oye, tenemos que, bueno, desde el turismo, tenemos que hacer un fan trip con turoperadores de turismo cultural. Danos contactos, y tú llevas contactos, pero claro, tú has de ver un poco tu destino, si está preparado para ese turoperador. O sea, trajimos por ejemplo a Heritage Tours, que es un turoperador especializado en turismo patrimonial de Nueva York, pero Heritage Tours organiza 1 o 2 viajes a España al año, muy exclusivos de 20 personas, con lo cual tardamos 5 años en recuperar la inversión de esa invitación que hacemos al turoperador. O sea, para eso es mejor pues ir a Nueva York, llevar realmente a las empresas allá y organizar, pues no sé, un desayuno de trabajo y venderles realmente pues el destino, ¿no? Es mucho más productivo que no traerte gente que no te va a movilizar. También hemos hecho un tema que estamos viendo también de poderlo hacer en Cantabria, ¿no? De invitar como en Cataluña lo hemos hecho, invitar a los turoperadores y decirles que nos digan cómo ven nuestro destino y sobre todo qué podemos hacer para mejorar. Esto lo hicimos con TUI, que fue cuando nos dijo eso. Ustedes, Cataluña, están muy preparados para el turismo sobre playa, nuestros jóvenes alemanes se lo pasan muy bien aquí, pero por ejemplo nuestros jóvenes alemanes no van a venir aquí a hacer cultura. Entonces, toda esa línea que decimos, el turismo de botellón, no sé qué, claro, para eso lo hacemos muy bien. Pero en cambio lo otro, dicen, aunque lo tengan preparado, dicen, no han hecho ustedes nada que sea atractivo como para poder hacer otro tipo de turismo, ¿no? Bueno, son ejemplos de tal. Tenemos en experiencias arqueológicas, hay una lista grande, vemos que en muchos de los casos pues lo tenemos activado, pero no lo tenemos vinculado con el sector turístico, ¿no? Eso fue un estudio que hicimos en 2005-2015, que vamos a hacer en 2020 también, pero bueno, tenemos en general un tema clave que es, miren los porcentajes, ¿no? En el 2015 España formaba parte del 0,20% de los productos ofrecidos en Europa, el 0,3% de los ofrecidos en Estados Unidos y el 0,005% de los ofrecidos en el mercado asiático. Es decir, eso es como no estar. Eso es como no estar. ¿Qué sucede también? Tenemos oficinas de turismo de Tour España en todo el mundo. Tenemos oficinas de las comunidades autónomas, casi todas tienen por todo el mundo. El turismo cultural les cuesta venderlo. Te dicen, es que es muy complicado, pero claro, tienes que meter turismo musical, turismo de arte, arqueología, o sea, es un campo muy grande. Y cuando tienes que meter arqueología o arte rupestre, para muchos lo encuentran, muy duro. Por ejemplo, en China, que es un lugar emisor, les gusta el arte rupestre, el agente que teníamos de turismo de Cataluña en China decía, es que a mí no me gusta, es muy duro. Y tú dices, que no te guste a ti no quiere decir que no les guste a la gente. O sea, es que aquí tenemos el tema de cómo... Y claro, esas pequeñas cosas pues te limitan la presencia, ¿no? Claro, tú ves Francia y ves Alemania con sus catálogos de arte rupestre, el posicionamiento regional, por ejemplo, de destinos como l'Ariège,
que se ha posicionado en arte rupestre. O sea, Lot con los cátaros. O sea, hay un tema de especialización de los destinos y generarte experiencias, ¿no? En Pont du Gard, por ejemplo, ellos tienen el Pont du Gard, que es el elemento icónico, pero tienen un paquete de 45 experiencias que tú puedes hacer en Pont du Gard. Claro, nosotros con Tarragona decíamos, aquí en Tarragona visita el sitio tal y la actividad nocturna, no tenemos nada más. Los restaurantes, sí, tenemos restaurantes que hacen comida romana. Ah, pero tiene que ser por encargo, como paradores, ¿no? Hacemos cocina sefardita, pero como mínimo una semana de antelación. Claro, pues esto es como no ofertarlo. Porque tú cuando vas quieres tenerlo al momento, ¿no? No que te digan, ah, sí, yo le puedo hacer un curso de cocina romana, pero la semana que viene. Tú dices, no, me interesaba para ahora, ¿no? Claro, vas a Italia y tienes cursos de cocina romana para niños, en el hotel, no sé qué, claro, se te escapa, bueno, ves la diferenciación grande que hay, ¿no? Bueno, tiempo, para no pasarme y dejar también tiempo que pueda haber preguntas. Uy. Sí, vamos. Sí. Bueno, sí. Uno utiliza, por ejemplo, nuevas plataformas, TripAdvisor, por ejemplo. Ves cuando hicimos un seminario aquí también sobre el tema de turismo arqueológico, analizábamos y veíamos que uno busca en España arqueología y te salían pues 541 resultados, 5 atracciones solo, y ahí veíamos que los sitios no estaban inscritos en la plataforma, ¿no? Ahora ha cambiado un poquito, tenemos 360 atracciones, o sea, las acciones que hicimos del jalón de orejas sirvieron de algo, pero aún así pues vemos que hay una poca representatividad, ¿no? O sea, hay equipamientos, Museo de Málaga, que aparece en esta lista de los top 10, pero vemos, aparecen alojamientos o restaurantes que tienen alguna vinculación, pero no los que lo hacen, ¿no? O sea, vemos que no estamos utilizando las plataformas de una forma adecuada, ¿no? También lo veíamos cuando buscabas arte rupestre, te aparecía pues, el Campo Lameiro, Tito Bustillo, ahora te aparece la Cueva del Castillo, Tito Bustillo y tal, pero fíjense que hay incluso, en el caso de Tito Bustillo, que la propia gestión del yacimiento no opera con o sea, hay hasta 3 páginas, ¿no? Vinculadas en TripAdvisor que se podrían agrupar, ¿no? Pero luego te aparece, por ejemplo, en el caso de la Cueva de Altamira, te aparece como la número 55 de 319 cosas a hacer en Cantabria. Con lo cual, claro, uno mira qué hacer, pues miras las primeras 10, ¿no? Entonces, el Pendo, por ejemplo, es la mejor posicionada. O sea que... Sí, en eso está ahí tal, ¿no? Luego sucede que, por ejemplo, TripAdvisor ha generado ahora la opción de poder que las agencias o incluso los propios guías o las empresas culturales pueden ofertar lo que se llaman sus experiencias, las puedan comercializar a través de la plataforma. En el caso nuestro no tenemos ninguna que lo haga. Ahora, ¿qué sucede? Ellos han creado, igual que National Geographic, tienen National Geographic Traveler, TripAdvisor tiene Viator, que es una empresa, es la agencia de viajes de ellos, ¿no? ¿Qué sucede? Hablábamos con el caso de Foscoa, que quisieron hacer la propuesta, pero la comisión que les pedían era del 20%. Claro, entonces una agencia dices, ostras, 20% es mucho. Pero ¿qué sucede? Si eres una institución pública, o sea, no puedes pagar una comisión del 20%. Porque eso es una ¿cómo lo justificas, no? Entonces, ahí nos encontramos ante un punto de conflicto, ¿no? Para el caso de Tiwanaku nos ha ido muy bien porque básicamente tienen turistas de Estados Unidos, tienen turistas de Japón. Allá hemos conseguido negociar al 10%, que aún así es muchísimo. Pero, claro, de no tener casi visitantes a tenerlos, pues es un tema que es una de las vías. Pero claro, las tasas que están cobrando son muy altas. Te garantizan sí, una plataforma que llega a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, las tasas son muy altas. Y luego, pues bueno, hay experiencias como Tree4Real, que también eran otras plataformas, que funcionaban para ofertar, por eso es el caso, por ejemplo, del modernismo, de ofertar experiencias, que ahí tenemos un problema de regulación, porque teníamos gente del sector que lo hacía, pero también teníamos gente a nivel individual que con la crisis pues, fue creativa y ofrecía experiencias.
Y todavía, por ejemplo, en el caso de Cataluña no lo tenemos regulado, pero, por ejemplo, esta plataforma que fue creada con fondos del Ministerio de Innovación, o sea que turismo se puso las manos en la cabeza, pero claro, el tema de la coordinación también entre las administraciones públicas, ¿no? Pues la Tree for Real fue comprada en septiembre del año pasado por Airbnb. Y Airbnb ha lanzado ahora una plataforma que se llama Experiencias de Airbnb, de las cuales no tenemos ninguna vinculada con turismo arqueológico ni ninguna vinculada con arte rupestre. Pero bueno, ahí está. Son experiencias igualmente. Aquí, por ejemplo, les pongo una para que vean qué tipo de experiencias son. Una enóloga de uno de los viñedos pues te ofrece una experiencia de 4 horas y media en un viñedo. Esta forma parte de Iterbiti. Y bueno, pues tienes ahí, bueno, el coste es de 57.000, que son 65 euros. Y te ofrece estar un día, visitar el viñedo con una enóloga y luego poder comer en el viñedo. Pues bueno, está ahí. Perdón, 75 euros. 75 euros. ¿Qué sucede? Pues se te abre totalmente la panoplia de las posibilidades de comercialización a través de estas redes. Y bueno, esto lo dejaré acá porque bueno, no es significativo. En Barcelona, por ejemplo, tenemos un arqueoticket para los museos, pero este arqueoticket fue creado por un director de turismo de Barcelona muy sensible para la arqueología, que era Pere Durán. El actual, pues no le interesa el tema, entonces pues no se comercializa. Está en la web únicamente. Y estas son experiencias de la ruta de los fenicios, de arqueotrekking, incluso arqueología con turismo náutico. Pero bueno, es más el nombre que luego los números y tal, pero así que han abierto líneas interesantes para poder trabajar, ¿no? Y para ir finalizando, es importante, nos piden también los perfiles. ¿Qué perfil de turista tenemos? Pues ahí es uno de los problemas que tenemos. En los sitios de arte rupestre, por ejemplo, los de Cataluña, pues lo preguntamos. Pero la procedencia, la edad, pero, o sea, yo creo que sería muy interesante intentar ver qué tipo de turista tenemos, porque los resultados que tendremos son variados, ¿no? Hay empresas especializadas, el Museo Egipcio, por ejemplo, tiene una agencia de viajes, tenemos Aspasia Travel, por ejemplo, en Barcelona, que es emisor, tenemos Pausanias en Madrid, que también es receptivo y emisor. En Menorca pues, se ha creado un receptivo turístico que ahora con la inscripción de la Menorca Talaiótica pues, puede tener un punto pues, interesante, ¿no? Se han creado, por ejemplo, esto es una empresa que está en Castilla-La Mancha, pero que trabaja para toda España, creo que sobre todo es emisora, viajes culturales para mujeres viajeras en este caso. Ellos están mirando una propuesta de turismo, pero han mirado a Francia. O sea, van a hacer un turismo con arte prehistórico estando en España y van a ir a Francia. Pero bueno, es uno de los temas que a veces tenemos, ¿no? O en caso de Campo Lameiro, pues ha sido el primer destino con arte rupestre que acepta visitas con perros, ¿no? Con el perriturismo. Hay gente que viaja con niños, pues hay gente que viaja con perros, ¿no? Bueno, es un poco... La única feria especializada en turismo arqueológico, la de Italia, que funciona, pero claro, es para vender Italia. O sea, es para vender Italia. O sea, ahí está. Y bueno, aquí... comentar el tema que Ramón me imagino que les explicará con mejor detalle. Se ha creado una marca destino, que es la de marca Rutas Culturales de España, donde está Caminos de Arte Rupestre, pero claro, necesitamos que haya una implicación mayor para la promoción, ¿no? Pero ya ha sido un punto importante que se haya creado esta ruta, ¿no? Y bueno, aquí les dejo también para que lo puedan leer un poco cómo funciona la comercialización del turismo arqueológico, para que puedan ver propuestas. Un poco también la diferencia entre los grupos organizados y los viajeros individuales. Ese es un perfil que hicimos actualizado para 2015, con lo cual les puede ser interesante para poder ver, aplicar a los destinos, ¿no? Pero ya les comento que incluso el propio turismo arqueológico es complejo, los contenidos son diferentes, el storytelling es fundamental y para el arte rupestre precisa... Yo diría que es mucho más amplio porque no solo la gente interesada en arqueología, sino la gente interesada por el arte, pues se puede vincular. Y ya como punto clave para finalizar, decir que si bien estamos muy posicionados en el imaginario, los números son otros, ¿no? En relación al turismo arqueológico. Tenemos unos iconos muy reducidos. La gente cuando Tour España les preguntaba sobre cuáles son los destinos vinculados con la arqueología, aunque los más visitados eran Tarragona, Barcelona, Málaga y Mérida, la gente pues miraba, lo asociaba con la Alhambra, el acueducto de Segovia y Altamira. O sea, pero bueno, es importante que estén en el imaginario, ¿no? Y luego, bueno, tenemos que jerarquizar la oferta y luego tenemos poquitos turoperadores especializados, ¿no?
Y ya para finalizar, como moraleja de todo esto, pues que tenemos que pensar en las personas, sobre todo también en la comunidad local, que lo vea como una oportunidad de negocio. Si no tenemos receptivos, pues oye, hay una oportunidad de negocio para que se pueda crear. Hemos de buscar también esas relaciones culturales, lo que nos permite trabajar en red con otros sitios, compartir experiencias, pasar de gestionar visitantes a experiencias de los visitantes. Yo siempre lo primero que nos preguntan los políticos cuando hacemos los trabajos es ¿cuántos visitantes tenemos? Y tú dices, a lo mejor en Ulldecona 5.000 personas, para un sitio de arte rupestre 5.000 personas son muchas para una localidad pequeñita y se está adaptada para ese público, ¿no? En Albarracín nos me comentan que esa Semana Santa fue un caos. O sea, porque la gente no tenía dónde comer, ni dónde dormir. Entonces, es decir, hemos de ser cautos también con eso, con las capacidades de carga, ¿no? Y también tenemos que diseñar experiencias y productos que a la gente le digan, wow, ¿no? O sea, estoy ahí. O sea, que lo puedan compartir y sobre todo trabajar en red entre competidores para ser más competitivos. Y ver que podemos trabajar compartiendo experiencias y sobre todo en el caso nuestro, o sea, que tenemos pues casi 800 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, seleccionar cuáles son los claves para poder visitar y generar estrategias de trabajo en red, ¿no? Y bueno, con esto acabo, muchas gracias y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, Jordi, y retomando las palabras con las que tú has comenzado tu intervención, os puedo decir que no nos equivocamos nada en el Consejo de Europa cuando con los jóvenes valores a los que apoyábamos, porque ven ustedes la brillante exposición que nos ha hecho Jordi, y no es el único que venía de Cataluña, venía en varios, y recuerdo José Casadellas, por ejemplo, que luego ha sido director del Museo de la Ciencia y la Técnica, y algunos otros. Pero bueno, es muy importante lo que has dicho de los planes estratégicos, de la sistematización, por utilizar una terminología un poco italiana, de la metodología, de los contenidos, del cuidado de los mediadores y sobre todo de definir muy bien los destinos. Dentro del turismo cultural, yo decía en la inauguración que faltaban modelos de turismo cultural, que en realidad el turismo de sol y playa se ha ido deslizando hacia el turismo cultural a medida en que las personas han ido cambiando de rumbo y se han ido interesando por otras cosas, pero faltaban modelos de turismo cultural y dentro de eso se nota mucho una falta de atención hacia ese turismo emergente que es el turismo arqueológico, que antes se polarizaba en unos cuantos sitios, e incluso hablando de turismo arqueológico, cuando yo me hice cargo de la coordinación del programa de conservación preventiva en Altavira, me chocó mucho el no encontrar una programación de sitio, en que todo fue muy puntual, todo reducido a la conservación. Me chocó el que no hubiera un trabajo en red. Cuando en la cornisa cantábrica hay muchísimos yacimientos y muchísimos sitios de interés arqueológico, y en este caso rupestre, que sí que podían trabajar en red. Altamira podía ser la cabeza, pues quizá el más emblemático de todo ese trabajo en red que nos falta. Y luego, el último elemento que yo sacaría o resaltaría de tu intervención es la necesidad absoluta de que no solamente de que los gobiernos, cualquiera que sea su nivel, estén coordinados y actúen de común acuerdo, sino que además hay que aprender, es algo que al menos en España tenemos que aprender, tienen que estar absolutamente coordinados con los operadores turísticos. Yo creo que no pasa absolutamente nada, no va en desdoro de la función pública, ni va en desdoro de la acción política. Pero es necesario coordinarse con los operadores turísticos, porque son ellos, en definitiva, los verdaderos mediadores, ya que hablamos de mediadores, entre las estrategias que nosotros podemos definir y el público que va a beneficiarse de esas estrategias. Pero si te parece, Jordi, como vamos un poco justos de tiempo, vamos a dejar las cuestiones para la mesa redonda, como ya hicimos ayer, que tiene lugar esta tarde, si tú lo aceptas, y entonces pasaríamos a la ponencia siguiente,
que está a cargo de, como he dicho antes, doña Silvia Requejo Pajes, que es directora general de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias.